Gracias a Ignacio Arizmuño, a todos los que formamos esto que es Girando la Rueda del Dharma por By Capac, y estamos en vivo por YouTube. Quiero agradecerles a todos su presencia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. En esta ocasión tenemos como invitado a un gran compañero. Él es Ignacio Arizmuño. Él es arquitecto, egresado de la Universidad Central de Venezuela, con posgrado en arquitectura y paisajista. Él ejerció en oficinas privadas de arquitectura y en el Ministerio de Ambiente, del Instituto Nacional de Parques. Obtuvo el doctorado en agricultura, con menciones en ciencias forestales de la Universidad de Kioto y máster oficial en educación superior por la Universidad de Europa y en Madrid. Actualmente es docente de estudios japoneses en el Centro de Educación Global de la Universidad de Doshisha en Kioto. Muchas gracias, Ignacio. El día de hoy él nos comparte realmente su gran sabiduría en esta plática de el budismo, el Dharma, en la arquitectura japonesa. Buenas tardes, bienvenido. Gracias, Betty. Bueno, muy contento de que me hayas invitado. Es la primera vez que participo aquí como ponente. Bueno, como escucharon, yo trabajo en arquitectura mucho tiempo y aquí en Kioto doy clases sobre arquitectura japonesa y cosas de estas, ¿no? Y ha sido una bonita experiencia aquí en Japón. Bueno, ya tengo varios años aquí, bueno, ahí andamos poco a poco. Bueno, la idea era, como era mi primera presentación, era, y como este tema es sobre budismo, esta reunión que hacemos nosotros, era hacer una conexión entre arquitectura y budismo. Pensé yo que podríamos hacer una idea, ¿no? Analizando la arquitectura japonesa, podríamos sustraer varios elementos del budismo. Porque la arquitectura es un arte y ella expresa, a través de los edificios, expresamos conceptos y ideas, ¿no? Y mucho de la filosofía están implícitos en estos espacios. Entonces yo quisiera entrar a mostrarte el PowerPoint que tengo por aquí. A ver. Muy bien. Ok. Estoy admitiendo gente todavía. Bueno, esta es la idea de los preceptos budistas en la arquitectura japonesa. Es la idea de sustraer y entender un poco sobre el budismo a través de un análisis de los espacios arquitectónicos y de los edificios, especialmente en la arquitectura tradicional, ¿no? Aunque en la arquitectura moderna también hay algunos efectos, se ve interesante, pero más que todo yo me enfoco en la arquitectura tradicional. Entonces, bueno, la estructura de esta ponencia va a ser en 3 puntos principales. La primera es la introducción del budismo en Japón, que se dio en el siglo VI de nuestra era, y lo que llamamos arquitectura originaria, que es la primera arquitectura de los templos budistas japoneses. Seguidamente, bueno, los fundamentos del budismo japonés, que es un budismo muy particular en toda Asia, y las implicaciones conceptuales de esto que hemos sustraído en la arquitectura japonesa tradicional. Yo quisiera comenzar centrándonos en este edificio que está aquí. Este es un santuario sintoísta. Hay que entender que en Japón, antes del budismo y hasta el día de hoy, hay una religión vernácula, que es la religión sintoísta o sintoísta. Es una religión nacida en Japón, bueno, desarrollada en Japón y muy ligada a la naturaleza. Y tiene es una religión politeísta, es animista. Quiere decir que hay deidades en todas partes, en la montaña, en las rocas, en el cielo, los relámpagos. Ellos ven deidades, lo que llaman kami, o deidades en la naturaleza. Ella es una religión que surgió en el siglo II a.C. y se ha propagado hasta el día de hoy, y el budismo entra después en el siglo VI y se mezcla con esta religión. Seguimos entonces, estoy admitiendo personas aquí. Ok. No puedo continuar, ¿por qué? No sé por qué no puedo continuar. Ok, sí. Bueno, entonces tenemos aquí Japón, donde está localizado, es un archipiélago al este del continente asiático. Y bueno, vemos aquí que desde un principio, estamos hablando ya de la prehistoria,
los orígenes de las construcciones en Japón son no del tipo chino. Tenemos la idea de que China influyó fuertemente a Japón, pero más que todo los orígenes están en la Polinesia. Todas estas islas que están acá, Tahití, Samoa, Bora Bora, aquí se desarrolló un área, es un área cultural muy única, que llega hasta la isla de Pascua, allá cerca de Chile, ¿no? Hawái también está incluida aquí, ¿no? Este, este tipo de arquitectura, como vemos aquí, es una cabañita elevada del suelo para proteger sobre la humedad, por la humedad. Recuerden que aquí hay los monzones. Este tipo de edificaciones empezaron a surgir en Japón, influenciadas por la arquitectura de la Polinesia. En Japón tenemos esta arquitectura pre-budista, que son santuarios sintoístas, y los más famosos son el santuario de Ise a la izquierda y el santuario de Izumo a la derecha. Como pueden ver, muy similar a lo que hemos visto de la arquitectura polinesia, ¿no? Esto se mantuvo hasta que llegó el budismo, y ya con el budismo en el siglo VI influyó fuertemente lo que conocemos como la arquitectura sintoísta. En el sintoísmo hubo edificios como estos, según los arqueólogos, donde el pilar, como pueden ver, el pilar constituye un elemento muy importante de conexión entre la tierra y con las deidades. Hay elementos en que hay pilares solamente erigidos, ¿no? Como conexión. Pero eso lo hay en muchas culturas, pues tenemos el tótem en los indios americanos, y tenemos el obelisco en los egipcios. Son elementos verticales de conexión, ¿no? Entre esta realidad y aquella realidad, ¿no? La realidad divina. Entonces, bueno, vamos al siglo VI, donde el budismo arriba a Japón, especialmente en la era clásica. Lo que yo he hablado hasta ahora es la prehistoria, donde hay una influencia del Pacífico Sur y se incrementa la influencia del Asia, de China. Pero mi estudio se va a concentrar básicamente en estos tres periodos: periodo clásico, medieval y premoderno. Periodo clásico, comenzamos con la introducción del budismo en el año 552. Y por la introducción del budismo tenemos un surgimiento de las artes, porque con el budismo entra la escritura de China, entra las artes, el trabajo en metal, la construcción, la escultura, la pintura, todo eso entra de la China, que para aquella época era una gran civilización. Y Japón como que despierta con la introducción del budismo. Entonces la era clásica. Seguidamente está la época medieval, a partir del siglo XII, y aquí hago énfasis en la introducción del budismo, que es una de las escuelas del budismo. ¿Okay? El budismo entra en el siglo VI, pero la escuela Zen entra en el siglo XII, igualmente desde la China. ¿Okay? Aquí hay un feudalismo en Japón y hay una guerra civil y, bueno, todos los samuráis y todo esto que conocemos de Japón, ¿no? Y la era premoderna, bueno, continúa la influencia Zen, pero el país se cierra al exterior, hay un aislamiento, pero previo a eso hay una unificación del territorio y se aísla, ¿no? Esa es básicamente la historia, grosso modo, de la historia japonesa, una era clásica, medieval y premoderna. Y hoy nos encontramos en la era moderna, pues. Entonces, yo me enfoco en esto, porque es la arquitectura tradicional lo que me quiero enfocar. Entonces, bueno, entramos con la introducción del budismo. Tengo problemas como para... Ok, entramos con la introducción del budismo. Y como dije, bueno, el budismo entra en el 552 y hay un sincretismo religioso entre sintoísmo y budismo. Se mezclan las dos. Claro, domina más el budismo porque ya viene una estructura ya de construcciones de templos, viene todo ya un basamento, ¿no? Filosófico fuertemente de la China, ¿no? El budismo se introduce y da origen a la escritura en Japón. Y todo lo anterior es prehistoria, pues. Se introduce así la escritura, las artes, y todo esto lleva a un renacimiento cultural. Especialmente en esta época, hay un príncipe que se llama el príncipe Shotoku Taishi, que era también un buen político, y él luchó por promover el budismo con miras a estabilizar la nación. ¿Por qué? Porque con la predominancia del shintoísmo, como les comenté, el shintoísmo tiene muchas deidades. Y el problema es que Japón, como es una sociedad agrícola, es una sociedad grupal. Trabajar en agricultura, especialmente en arroz, necesitas el grupo, no lo puedes hacer individualmente. Entonces, en Japón hay la tendencia a formarse grupos, una ciudad muy grupal, y cada grupo estaba centrado por un kami, una deidad. Entonces, era muy difícil mantener la unidad en un gobierno con grupos que formaban el gobierno y cada grupo con una deidad. Entonces, ellos se luchaban entre sí. Entonces, Shotoku Taishi, él promovió el budismo con la idea de unificar la nación en una sola deidad, al igual que la China, porque Japón quería ser como China, como el gran imperio de China.
Y entonces construyó grandes templos. Aquí tenemos los primeros grandes templos, Askadera, Shinten-noji y Horyuji, ¿no? Son los grandes templos que se construyeron, Shotoku Tachi los promovió, muchos más también, pero estos son los grandes, con miras de poner la atención a la deidad, a Buda, y dejar atrás las deidades, quitarle la atención a las deidades sintoístas. Los templos se construyen al estilo chino, como pueden ver, aquí tenemos unos techos chinos provenientes de allá del continente, y esto modifica lo que conocimos, lo que acabamos de ver, los santuarios sintoístas, ¿sí? Aunque mantienen algunos elementos aquí arriba en el techo, ¿no? Pero el templo budista influye en el sintoísmo y modifica la arquitectura de los santuarios. Llamamos templos a estos templos budistas y santuarios a los sintoístas, ¿no? Hay elementos que vienen también de la India, como el budismo viene de la India, pasó por China y entró a Japón. Tenemos entendido que el budismo entra a Japón desde China, pero tiene un gran bagaje de elementos indios, ¿okay? Porque bueno, el budismo no surgió en la India. Aquí podemos ver, por ejemplo, elementos típicos japoneses como el tori, que es la entrada de los santuarios sintoístas, que proviene de la torana, que es la entrada simbólica asociada a la arquitectura budista de la India. También tenemos las pagodas japonesas aquí, que estas vienen de la India, de las estupas, que son monumentos funerarios, ¿no? Y en los jardines japoneses que se desarrollaron luego, tenemos también la idea del monte Meru, que esta roca lo simboliza en el jardín japonés. Y en realidad, bueno, el monte Meru es muy apreciado en el budismo, en la cosmología budista, hinduista y yanaísta, como el centro del universo, el centro de la cosmología budista, ¿no? Especialmente el budismo tántrico o tibetano, ¿no? Entonces vemos, hay una fuerte carga de elementos indios con el budismo que entra a Japón. Esta es la arquitectura que entra a Japón, desde China. Entonces es un estilo que se llama Shichido-garan, o estilo los 7 pabellones. Es la que llamamos arquitectura originaria. Esto es pura arquitectura china, muy simétrica, pero a la vez es derivada de la arquitectura ancestral de las estupas y viharas de la India. Como podemos ver en esta maqueta que está acá, son elementos, son edificios contenidos dentro de un muro perimetral. Si vemos aquí la arquitectura de la India, por ejemplo, en este elemento que está acá, vemos una estupa que contiene los restos funerarios de un gran monje, rodeada por un muro con una entrada principal, que en este caso es la torana. Este mismo concepto se repite en la arquitectura japonesa, en los primeros templos budistas, donde tenemos un muro perimetral con edificios contenedores de las reliquias o la estatua de Buda, lo que sea. Voy a hacer énfasis en el templo Horyuji, uno de los que mencioné. Aquí vemos que son edificios contenedores dentro de este perímetro, de apariencia sólida, de trazado simétrico, y esto lo llamamos como composición plástica, donde cada edificio desarrolla un tema u objetivo dentro de este recinto sagrado, ¿no? La típica arquitectura es esta que está acá. La moya es el espacio central, circundado por un pasillo alrededor que se llama higashi, típica arquitectura china. Esta época, bueno, la arquitectura es un poco, no es simple, no muy compleja, y básicamente contiene elementos sólidos, sagrados, que puedan verse o tocarse, ¿no? Otra vista del templo Horyuji, del año 620, es esta, el templo Horyuji y su estilo. Se llama estilo los 7 pabellones porque contiene 7 pabellones principales. El primero aquí podemos ver la entrada, que contiene los devotos, que no pueden entrar al recinto, de ahí que ellos hacen la devoción. Tenemos la pagoda, el salón de Buda, tenemos aquí atrás, tenemos el repertorio o la biblioteca de los textos budistas, la campana, y tenemos aquí el salón de ceremonias. Y arriba tenemos la vivienda o la residencia del monje principal. Entonces tenemos 1 la entrada, 2 la pagoda, 3 el salón de Buda, 4 la biblioteca, 5 la campana, 6 el salón de ceremonias y 7 la residencia del monje principal. Se dice Shishido-garan en japonés, que significa los 7 pabellones. Esta es la primera arquitectura que se desarrolla en Japón, y especialmente en los templos budistas. Una vista de esta arquitectura muy china, como pueden ver, tiene hasta dragones en las esquinas para ahuyentar los malos espíritus. Es una arquitectura, vamos a decir, la primitiva, pero muy sofisticada para la época, ¿no?
Ahora voy a entrar directo a los fundamentos del budismo japonés, de este budismo que vino de la China. ¿Okay? El budismo entra a Japón en el 552, como acabamos de hablar, y bueno, la figura histórica que todos conocemos, que es la figura de Siddhartha Gautama, en el siglo VI y V antes de Cristo. Él alcanza la iluminación, como todos conocemos ya, y por eso se le llama el Buda, que significa el despierto. Luego de muchos años de intensa práctica, él alcanza esta iluminación, que es un estado trascendental de dicha y sabiduría donde no hay sentido del ser, del cual se accede tras el cese de la distorsión perceptiva de la realidad y liberación de los gravámenes acumulados por la ley del karma. Esta es la ley de la causa y efecto del comportamiento moral, eliminando así las causas del sufrimiento humano. El resultado de esta experiencia inducida que él obtuvo no tiene descripción y va más allá de las palabras y conceptos ordinarios. Lo que a él lo despierta la comprensión de la verdad que subyace este mundo fenoménico. Por lo eso es llamado el Buda, que es el despierto. A partir de entonces se dedica a enseñar el Dharma, que es la naturaleza de la realidad, indicando un camino de entrenamiento para convivir acorde a esta y en hermandad universal. El Buda enseña por 45 años, hasta su muerte física a los 80, donde termina por alcanzar la iluminación final, lo que llamamos parinirvana, donde ahí rompe con el ciclo de la existencia, o el samsara, que es el ciclo, es una sucesión de muerte y renacimiento que perpetúa el sufrimiento sostenido por esta ley del karma. Bueno, finalmente sus discípulos creman su cuerpo y esparcen sus cenizas, y el budismo se empieza a expandir dentro de India, apoyado por regentes y las comunidades de devotos, y después sale de la India. Aquí tenemos las dos ramas principales que salen de la India, la Mahayana, y tenemos la Hinayana. Buda tuvo la iluminación en este punto que está aquí, que se llama Bodh Gaya. ¿Okay? El Hinayana va hacia el sur, de Sri Lanka se expande a Tailandia, Myanmar y va hacia Sumatra. Y el Mahayana, que se desarrolla más atrás, luego en el siglo I a.C., surge hacia el norte, toma el camino de las sedas y entra a la China hasta llegar a la capital en aquella época que era Xi'an. Y de ahí entra a Corea, y es desde Corea que entra a Japón en el siglo VI, como indiqué anteriormente. Entonces, este budismo que entra, que es Mahayana, es un budismo diferente, nacido posteriormente al Hinayana, que es más tradicional. Y básicamente hay tres conceptos básicos que dominan esta doctrina. Una es el compromiso con el camino del Bodhisattva. ¿Okay? Y la otra es la autoridad canónica, una aceptación de esta autoridad canónica de las ideas mahayanas, especialmente la idea de Dharmakaya y la idea de Sunyata. Entonces son tres elementos básicos, o tres conceptos, yo diría yo, básicos que dominan en Mahayana: el Bodhisattva, Dharmakaya y Sunyata. Entonces voy a entrar ahorita con la idea de Bodhisattva. En el Hinayana, el Bodhisattva, el Arahat, es el modelo a seguir y quien demuestra que hay que ser responsable para lograr la propia salvación. Pero en el Mahayana, el Bodhisattva antepone la iluminación ante el deseo compasivo de guiar y salvar a otros primero que a él mismo. La idea de Buda es la de salvar a otros, haciéndole ver su verdad descubierta. En pocas palabras, el Mahayana, toda persona posee la semilla de su propio despertar, y el Bodhisattva está en eso, buscando acoger a todos y darles a entender de que todos tenemos la posibilidad de acceder a la iluminación en esta vida, en este periodo existencial. Entonces, en el Mahayana tenemos estos bodhisattvas, que son guías a los cuales se le hace devoción. Muy famoso está el Canon Bosatsu, o Canon Bodhisattva. Está Monjo Bosatsu, que promueve el guerrear, el luchar, para lograr la iluminación, y el Jizo Bosatsu, que es muy querido aquí en Japón, especialmente para los niños que nacen y mueren enseguida, o aquellos niños que han sido abortados. Jizo Bosatsu es un bodhisattva protector de ellos, a los que hay que pedirles compasión y rezarles. Entro al segundo punto ahora, que es el Dharmakaya. Este segundo concepto que hemos hablado del Dharmakaya. En el Mahayana, Buda es asumido bajo un doble aspecto, históricamente y físicamente.
Él no es solo un ser natural que vivió limitado en tiempo y espacio, sino que tras la iluminación y disolución del material corpóreo trasciende más allá de toda forma de determinismo, siendo capaz de reasumirla. O sea, para los mahayanistas, la muerte de Buda es una ilusión. Él está todavía disponible y accesible a toda consulta. Él trascendió este nivel físico al acceder al parinirvana o la iluminación final. Esto va con la idea de los 3 cuerpos de Buda. Esto es una idea que se apoya en el Dharmakaya. O sea, se dice que Buda tiene 3 cuerpos. Una es la encarnación divina, que es el Buda histórico, que nosotros sabemos de él, que tuvo un tiempo limitado. Tenemos la encarnación divina del cuerpo de Buda en los bodhisattvas y otras deidades. O sea, que él se expresa a través de los bodhisattvas, como hemos mencionado anteriormente. Y está la realidad última o verdad absoluta, que llamamos Dharmakaya, que es una realidad omnipresente. Esta Dharmakaya es la base de las otras 2, la física y la divina. Es una dimensión libre de conceptualización. O sea, está fuera de toda comprensión, de toda idealización, de toda explicación, de toda descripción. Esta es la realidad última, a la que accedió Buda tras la iluminación. La iluminación es algo que no se puede expresar hasta que uno no tenga la propia experiencia. Esta es una realidad personalificada de todas maneras en la llamada naturaleza búdica. Es lo que llamamos naturaleza búdica, la cual es omnipresente. Es decir, está en todas partes y al mismo tiempo. Tal cual como Jesucristo dijo, cuando 2 o 3 de ustedes se reúnan en mi nombre, yo estaré allí presente. Por eso que todos vamos a la iglesia y conectamos con Dios. La idea es que Él está presente en todas partes. Yo quisiera entrar ahorita a un efecto muy interesante que descubrí en mi visita a los templos aquí en Japón, de cómo representar esta omnipresencia de Buda, ¿eh? Esta naturaleza búdica puede ser representada a través de la arquitectura por medio de la multiplicidad de su imagen y variedad de deidades vistas de distintos ángulos. Este es un templo muy simpático, donde podemos ver Buda, pero hay un juego de columnas con deidades pintadas en las columnas, donde muestra cómo él se representa entre las diferentes deidades, ¿no? Me llamó mucho la atención y bueno, lo puse así como una primera lectura, ¿no?, de cómo expresar el Dharmakaya y los 3 cuerpos de Buda, ¿no?, en la arquitectura de los templos budistas, ¿no? Vamos también con otra idea muy interesante conectada con esta idea del Dharmakaya, que son las 2 realidades, ¿no? En el budismo hay 2 tipos de realidades. Una realidad convencional o relativa, que es ilusoria, en la cual nosotros vivimos, la realidad convencional física. Y está la realidad última o absoluta a la que Buda accedió tras la iluminación, ¿no?, que es más profunda e imperceptible, sin sentido del ser, sin tiempo ni espacio, matemáticamente equivalente al valor nulo, el cero. Es lo absoluto, donde todo yace en una unidad originaria. Es la esencia del universo. Este es Dharmakaya, o el aspecto no manifestado de Buda, pero que está latente en todo lo existente, en cada uno de nosotros. Es como una semilla sin despertar. Dentro de la pagoda, podemos ver, analizar la pagoda, dentro de la pagoda podemos ver una columna central, que es como un símbolo de unión entre estas 2 realidades. En esta pagoda, esta es una foto que yo me tomé en el templo Yakushiji en Nara, que lo abren pocas veces al año, y aproveché la oportunidad. Es una conexión que va de cielo a tierra, y en la base de la columna hay como una pequeña urna. Ahí se ponen las cenizas de monjes muy famosos o monjes que han alcanzado la iluminación. En Japón se dice que, bueno, que Hori contiene algunas de las cenizas de Buda, y tras la bendición de esas cenizas se hace la conexión con el más allá, con esa realidad última, que no es física. Entonces, como una segunda lectura, yo puedo decir que en la búsqueda de esta unión entre estas 2 realidades, queda simbolizada en la arquitectura este concepto de las 2 realidades por medio de la columna central. Es una estructura base de la columna, ahí alberga los cimientos de reliquias sagradas, ¿no? Otra idea muy interesante del budismo mahayana, que se conecta con esto del Dharmakaya, es la idea del Tathagata Garbha. El término significa embrión de la Budeidad. Así como todos los seres son Budas potenciales. Todos tenemos esta semilla dentro de nosotros, que la podemos despertar, según el budismo mahayana.
pues todos estamos imbuidos en la misma naturaleza, aunque está adormecida. En el Sutra Avantasamka podemos ver también cómo se expresa esto de Tagavarta Garbha. Cada partícula de polvo contiene la semilla de toda la realidad. Y en cada una de estas hay tantos mundos como hay partículas de polvo en todos los mundos. Esto tomado del Sutra, tal cual. Y bueno, lo que quiere decir es que todo está contenido en la parte y la parte contiene al todo. Nosotros tenemos la esencia, esta esencia que no es explicable, que es esta semilla que nos lleva al despertar, pero está adormecida. Todo el universo está contenido dentro de nosotros. Tal cual hemos descubierto ahorita últimamente con la ciencia, que con la clonación sacamos una célula de nuestro cuerpo y podemos sacar todo nuestro cuerpo por medio de una célula. O sea, la célula contiene toda la información de la totalidad de nuestro cuerpo. Igualmente, nosotros tenemos toda la información de la totalidad del universo. Esta idea no solo muestra la interpenetración que hay entre el microcosmos y el macrocosmos, sino también la interdependencia entre las cosas. Ya vamos a ver por qué. Esto lo podemos relacionar con la red de Indra, que es otro concepto muy importante en el Mahayana. Es una metáfora más que todo, que muestra esta relación entre las cosas internas. Todo se relaciona con el todo como en el caso de una malla hecha de nudos. De ahí la red de Indra. Indra era una diosa hindú. El budismo tomó este concepto para explicar la interconexión entre las cosas. Cada nudo es lo que es al estar conectado a la red y formar la red. Se es en base a la relación con el resto, por lo que la relación se entiende como una extensión de lo que uno es. Todas las cosas que existen solo como parte del nexo de la realidad y su esencia depende de la relación con las demás cosas, que están igualmente conectadas y contenidas entre sí. Esto es una metáfora muy bonita donde cada elemento conectado en la red se refleja como las gotas de agua o del rocío en la telaraña en la mañana, en una telaraña, que cada una se refleja a la otra, ¿no? Y cada una contiene la otra. Los mandalas expresan mucho también esta idea de la conexión con otros universos y de dependencia con otros mundos también. El último concepto que hemos hablado, Bodhisattva, Dharmakaya y ahora Sunyata, que es el vacío. Este vacío también se relaciona con la idea del Dharmakaya. Para el budismo todas las cosas están vacías, es decir, carecen de naturaleza intrínseca, de un alma o esencia perenne. El vacío en sí no significa que no hay nada adentro, sino que está vacío de una existencia independiente. Al no ser las cosas perpetuas, estas carecen de una existencia independiente, por lo que dependen de otras cosas para su existencia. Nada existe independientemente de cualquier cosa y todo surge en dependencia de causas y condiciones. Y aquí vamos al último concepto, que es originación en dependencia. Esta idea afirma que no hay ser que exista independientemente de otros, sino un proceso continuo de factores mutuamente dependientes. Las cosas existen debido a ciertas condiciones de las que se dependen. Cuando esas condiciones cambian o no existen, ya tú dejarás de ser. Sin embargo, debido a que todo está interconectado, según el budismo, bajo la red de las interdependencias, existe una conexión causal. Esta idea afirma que tras la disolución del cuerpo corpóreo y de las componentes mentales a los que estamos constituidos, que son los 5 agregados, es la conciencia la que transmuta en función de las condiciones que existían en el momento de la disolución. Es decir, el intervalo existencial anterior viene a ser la causa enlace del intervalo actual, siendo esta la causa del siguiente intervalo y así sucesivamente. O sea que esta vida, este tiempo y espacio que tenemos hoy en día, es consecuencia de acciones, causas y condiciones que fueron creadas anteriormente. Nosotros en este lapso existencial creamos las condiciones y las causas para otra cosa a surgir, que no seremos nosotros, pero estará conectada con nosotros. Esto se expresa muy bien en un rosario budista, donde cada una de las pepitas están separadas, pero en ellas vinculadas a través de ese hilo conector, que podría ser esa corriente de conciencia que las une. ¿Okay? Esto es un concepto muy, muy popular en el budismo mahayana. Entonces, bueno, voy a entrar aquí ahorita a la arquitectura y voy a empezar con la era clásica a partir del siglo VI, cuando entró el budismo a Japón.
Y tenemos, ¿se acuerdan que hemos visto la arquitectura originaria? Aquella arquitectura delimitada por un muro circundante con edificios contenedores. Ella cambia, demostrando otro precepto del budismo, que es que nada es permanente. Ella evoluciona. Y tenemos entonces ahorita, en la era clásica, un tipo de templos donde vemos un edificio central que ha crecido en tamaño, pero eliminando todos los elementos que estaban dentro de área sagrada. Ellos salen hacia afuera, las pagodas, la biblioteca, la campana, salen hacia afuera, abriendo un espacio central y dejando entrar a los devotos hacia adentro. El muro perimetral se vuelve un corredor caminable con vistas hacia la fachada del edificio que ha aumentado de tamaño. Se va desarrollando así una transición de la composición plástica que hemos visto, de volúmenes plásticos, a una composición pictórica dirigida a apreciar un escenario con el fin de impresionar al devoto. Hay que entender que Japón se hizo un país budista, se conectó al camino de las sedas y empezó a competir con el gran imperio chino y con otras naciones budistas en Asia, Sri Lanka, Myanmar, Nepal, que ya eran países budistas. Entonces Japón quería impresionar, aumentando volúmenes de estos edificios, invitando a monjes famosos a que dieran clases aquí en Japón para crear las nuevos grupos aquí en Japón, ¿no? Se va creando así una composición pictórica dentro de los templos japoneses para impresionar a los devotos locales y extranjeros. Igualmente, dentro de la edificación, la gran estatua de Buda, por ejemplo, también tiene un sentido de marcación para impresionar. Este es el famoso templo Todaji en Nara. Nara fue la primera capital imperial de Japón, donde se invita a las personas a entrar. La entrada siempre está localizada al sur, y el templo y la residencia de los monjes principales al norte. Esto también está relacionado con la geomancia, o el Feng Shui, que también se importó de China. Por ejemplo, aquí tenemos un laguito al sur. Siempre con tener un laguito hacia el sur es un elemento importante para mantener las armonías, ¿okay?, en las estructuras urbanas, ¿eh?, o edificaciones. Este templo era mucho más grande, lo que pasa es que fue destruido en el siglo XIV y originalmente era así, en esta maqueta que podemos ver con dos grandes pagodas que se sacaron dentro de ese recinto y se pusieron hacia afuera. ¿Okay? El templo se reconstruyó, pero perdió 33% de su tamaño, ¿no?, porque no había dinero en la época medieval cuando se lo reconstruyeron. Era un gran templo, tenemos aquí una vista de cómo es actualmente. Es el templo de madera más grande del mundo. Aquí tenemos una ventanita donde se abre y ahí se puede apreciar la cara de la gran estatua que está dentro de este edificio. Está localizado en Nara, que fue la primera capital imperial, siglo VII. Aquí tenemos una vista desde el interior con el gran Buda de Nara. Muy bien. Es la típica estructura china de los templos budistas, ¿no? Perdón, Ignacio, que Ay, interrumpo. Me comenta que la raya que tenemos aquí, la franja, tenemos una franja gris todos y me están escribiendo de YouTube y de todas ajá. partes, porque tienen la idea que su computadora, no sé si podamos, Una eh, franja negra, ¿dices tú? exacto, A ver sí, si la puedo quitar. Ya va, espérate, vamos a entrar otra vez. sí. A ver. Está muy interesante todo lo que nos estás compartiendo. Pero ahí se ve la franja también, ¿no? Gracias. Sí, ¿Por qué será? Ya va, déjame ver un momento aquí. Este, no sé, también le pasa luego a Mariano, pero si no, continúa, tú lo estás leyendo y ya te exponiendo. voy, ya, espérate, debe ser por esto, ya va. Estaba de color gris, ahora está de color negro. Mm, Que de todas maneras, realmente lo que se ve no es igual con lo que tú nos estás diciendo que es tan maravilloso, la verdad. ya, gracias. Ya va, déjame ver aquí qué puedo hacer esto por esto. Ya va. Déjame cerrar aquí un momentito. ¿Eh? A ver, share screen. Ok, ya va. Vamos a ver aquí si puedo ahorita. Abro aquí. Ok, vamos para acá. Ok, vamos a ver si puedo ahorita. No, esto no.
¿Será aquí? ¿Qué tal esto que está acá? ¿Sigue la franja negra es allí? Sí, pero no importa, adelante. ¿Qué cosa? Bueno, no sé por qué. Sí, no, no importa. No sé por qué está esa franja allí. Bueno, no Mejor sé. déjalo en gris que negro, está bien en gris. ¿Está en gris ahora? Y se ve perfecto. Bueno. Adelante, adelante, ingeniero, arquitecto. Pero ahora no puedo pasarla. Yo no sé por qué. Ok, tenemos aquí entonces el templo, como hemos visto, es que el templo en Nara, y tenemos en su interior el gran Buda de Nara, ¿no? Siglo VII. Tenemos ahora, voy a tocar un poco sobre las implicaciones urbanas. Ya hemos visto en la arquitectura en los primeros templos budistas, ¿no? En la urbana tenemos el establecimiento de las capitales. Hemos visto que Nara fue la primera capital imperial, pero no duró mucho, duró 84 años, y seguidamente se estableció la ciudad de Kioto en el siglo VIII, ¿no? Que se llamaba Heian-kyo. ¿Por qué? Bueno, el emperador estaba muy preocupado porque las escuelas budistas en Nara tenían mucho poder y le estaban quitando poder. Eran 6 escuelas principales, que era un budismo básico, proveniente de la China. Habían 3 escuelas Theravadas y 3 escuelas Mahayanas. Claro, las escuelas Mahayanas predominaron porque, claro, Japón es un budismo Mahayana. Pero el emperador estaba muy preocupado allá en la ciudad de Nara, y él decidió irse de la ciudad de Nara y escribir una orden de que los monjes no podrían salir de la ciudad de Nara. Y él estableció una nueva ciudad. Esta ciudad es la ciudad de Heian-kyo, que es actualmente hoy Kioto. Y este mapa que vemos aquí es este plano, esta vista aérea, es la ciudad de Kioto, donde actualmente, bueno, yo vivo. Y tenemos en el centro cómo era la ciudad. Ustedes pueden ver que era un cuadrado, donde se entraba por el sur. Aquí al sur había una avenida principal y al norte estaba el Palacio Imperial. Como el emperador se mudó de ciudad y dejó las escuelas en Nara, las escuelas corruptas, muy poderosas de aquella época, él se quedó sin protección espiritual, y él decidió entonces importar 2 escuelas de China. Ya estamos en el siglo VIII, y ya para en China, en el siglo VIII, las escuelas que predominaran eran las escuelas del budismo tibetano, especialmente Tendai y Shingon. Son 2 escuelas de budismo tibetano que fueron traídas de China e instaladas ahora en esta nueva ciudad de Kioto, ¿no? Al igual que en el Tíbet, los grandes templos de estas sectas se fundaron arriba de las montañas. En estas montañas tenemos, aquí en estas montañas que están acá, tenemos grandes templos de esta secta también. Y bajo la influencia de este budismo tibetano, la ciudad empieza a ser influenciada por sus preceptos, y la ciudad se concibe como un gran mandala, ¿no? Bajo la cosmología del budismo tántrico o tibetano. Tenemos entonces, vemos aquí la misma estructura de la ciudad con 2 ríos. Podemos ver que hay un río aquí, el río Kamo, a la derecha, y otro río, el río Katsura. Este río Kamo es muy importante, acorde a la geomancia, ¿no? O el Feng Shui. ¿Okay? Y estas montañas localizadas aquí también. Especialmente ellos dicen que la orientación noroeste es una orientación peligrosa, acorde con el Feng Shui. Le dicen Kimon, o en la entrada del diablo, ¿no? Entonces esta es una orientación que hay que proteger. El hecho de que haya montañas aquí en el noreste es una buena indicación de que puede ser protegida si tú instalas templos en la cima de esta montaña. De hecho lo hay, ¿no? Los monjes rezan y protegen esas malas influencias que vienen del noreste, y si llega a pasar alguna mala influencia, este río termina por reabsorber esa mala influencia y drenarla hacia el sur, lejos de la ciudad está en esa forma protegida. Hay otros factores como tener un lago en el sur, como hemos visto en uno de los templos también. Tanto en el templo como en la ciudad se repiten muchos de estos elementos de geomancia, ¿no? Tenemos entonces, bueno, la ciudad, bueno, aquí pueden ver el laguito que estaba antes, que hoy no existe lamentablemente, los ríos, las montañas y la ciudad configurada en un cuadrado, tal cual como hemos visto en la arquitectura de los templos, ¿no? La arquitectura originaria, limitada por un muro. La entrada es por el sur, hay una avenida principal, y el emperador, el Palacio Imperial, está ubicado al norte. Esto se refleja también en lo que viene siendo un mandala. Esto es un mandala traído de China por un gran monje Kukai, donde yo puedo muy bien demostrar cómo se refleja esto, ¿no? Como la ciudad se veía como un mandala. Esta idea del mandala también se refuerza con la vibración sonora emitida al unísono por las campanas de los templos.
El mandala es la expresión subyacente de esta vibración que lleva implícita la resonancia de un mantra. El mantra también es otro concepto del budismo tibetano que se aplica aquí. Ustedes se pueden imaginar, por ejemplo, la ciudad de Kioto, bueno, en aquella época, donde hay templos ubicados en lugares específicos para promover esa energía del Feng Shui, esa energía sanadora. Las pagodas venían siendo como gigantescas agujas de acupuntura, como las acupunturas que nos clavamos en el cuerpo para hacer fluir la energía. Las pagodas en cierta forma también cumplían esa función, ¿no? de ser gigantescas agujas de acupuntura clavadas en lugares específicos. Y cada templo en lugares específicos y sus rezos ayudaban a promover esta energía y protegerla, como hemos visto en las montañas a los alrededores de la ciudad. Pero el mandala en sí es también la expresión de un mantra. ¿Okay? Y yo puedo mostrarle ahorita, por ejemplo, un experimento que me pareció muy interesante para mostrárselo. Déjame ver aquí si puedo salir y borrar también. A ver. Yo creo que tengo un problemita aquí ya. Ok, voy a hacer lo siguiente, ya va, para que no aparezca eso. Ok, yo creo que ya no va a aparecer más. Voy a mostrarles esto ahora, que es un experimento que me pareció muy interesante. A ver, muy bien. ¿Pueden ver ahora? Esto es como, acorde a la frecuencia de una vibración, puede ser cualquier mandala o ligado a un mandala, depende de la frecuencia también. En el budismo, más que todo, la frecuencia es baja, ¿no? La campana en los templos budistas termina, el sonido es profundo, es pum, como un mandala, ¿no? Como los mantras tibetanos. Pum, esa vibración es profunda, ¿no? Muy diferente a las campanas cristianas. Pim, pam, diferente, ¿no? Pero porque tratan de asemejarse más que todo al mantra más profundo, ¿no? Que el famoso Om, Om, que bueno, se dice que es la esencia del universo, ¿no? Es un sonido que no podemos escuchar. De hecho, no podemos escuchar todos los sonidos del universo, nosotros como humanos. Tratan de conectar con ese tipo de sonido profundo, ¿no? Entonces vamos a ver aquí un experimento sobre una plataforma donde se riega sal, una plataforma de metal, y acorde al sonido van formando distintos mandalas. La ciudad va reflejando distintos mandalas. Disculpen por el sonido muy agudo, pero bueno, ustedes pueden ver allí cómo se refleja, ¿no? Muy bien. Entonces voy a entrarle ahora a donde estaba antes. Ya va, déjame ver aquí. Para ver si no tengo este problema que tenía antes. Ok. Vamos a ver si puedo ahora. Muy bien, bueno, sigue ahí, parece ser. ¿Lo ven? ¿Ven la tabla esa que está ahí? La siguen viendo, ¿verdad? Sí. Ah, qué cosa. Bueno, lo siento muchísimo, pero no, en las preparaciones no lo había visto. Ok, bueno, estamos con eso aquí. Ok, muy bien. Muy bien, estamos con el experimento entonces que acabamos de ver. Entonces era maravilloso, a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde, al amanecer y al atardecer, cuando la luz del sol y la oscuridad se mantienen en armonía, este yin-yang está balanceado, todos cantaban, rezaban y las campanas sonaban en la ciudad de Kioto. Y toda esa vibración purificaba toda la ciudad. Por eso se llamaba Heian-kyo, que significa ciudad de la paz y la armonía. La idea era prevenir malos augurios, prevenir epidemias. Bueno, en aquella época no había hospitales, pues. Entonces era la forma de que ellos mantuvieran una conexión con la realidad última, ¿ok? Con esta realidad última que te trae paz, te trae salud. Ese era el objetivo de esta cuestión. Entonces, bueno, una tercera lectura podemos centrarla en que el planeamiento urbano responde a este interés de estar en sintonía con la visión cosmológica del mundo, del budismo, y la relación entre estos dos mundos, ¿no? A través del mandala esotérico.
la realidad última, que es invisible, espiritual, y la realidad convencional, que es la que vivimos hoy en día. Muy interesante también es que dentro de esta ciudad, que se divide en parcelas, porque trazado norte, sur, este, oeste de las calles, dentro de esta ciudad hay parcelas donde estaban las residencias de la aristocracia. El Palacio Imperial estaba aquí al norte y la residencia eran estas parecidas. Esta residencia también ustedes pueden ver que es como un cuadrado, ¿okay? Donde tenemos un laguito al sur, como hemos visto al sur del templo y al sur de la ciudad. Tenemos la entrada por el sur o por el este también, y tenemos un riachuelo. Aquí pueden ver aquí un riachuelo artificial, no se ve por la tabla que está allí, en el este, que también refleja mucho aquel río que hemos visto al este de la ciudad para proteger la ciudad. Las mismas montañas que bordean la ciudad son las mismas montañas que bordean esta parcela de esta residencia aristocrática, lo que da a entender que cada parcela, que todas juntas constituyen la gran trama urbana. Cada parcela repite dentro de su configuración todos los componentes geománticos de la totalidad de la ciudad. Entonces, esto nos da a entender aquello que yo les hablé de la red de Indra, la conexión de las células que sacan y te pueden clonar. Tu célula contiene toda la totalidad. En este sentido, cada parcela contiene toda la totalidad de la trama urbana, lo que nos lleva a esta idea de la conexión entre macrocosmo y microcosmo, así como la interdependencia entre las parcelas para formar la trama urbana. Al final de la era clásica, tenemos otra rama del budismo que entra, que es muy conocida, que es el budismo de la tierra pura, o yodo. Este budismo trata de representar un paraíso al que uno renacerá. Este budismo es un poco como, lo podemos acercar un poquitico al cristianismo, porque ellos tienen la idea de un paraíso al que uno renacerá, y de allí uno podrá acceder con más facilidad a la iluminación. Los mandalas de este tipo de esta secta budista son diferentes a los mandalas tibetanos que hemos visto anteriormente. Aquí se representa el Buda Amitabha, rodeado de bodhisattvas y toda una deidad. Ellos tratan de representar ahora esto en 3 dimensiones. Como hemos visto ahorita, este tipo de arquitectura ahora rompe con el marco que teníamos antes, ese perímetro que encerraba el templo budista, lo rompe completamente, lo abre, como vemos, como un escenario, y esta es la máxima expresión de esa composición pictórica de la que yo había mencionado. O sea, se estaba dando una transición entre la composición plástica que vimos anteriormente, donde sacan los elementos fuera de ese perímetro, y ahora rompen con la pared, lo abren el templo completo, crean un escenario, prácticamente, representando este paraíso celestial, y se crean este tipo de templos a finales de la era clásica. Es la evolución. Como ven, nada permanece igual, todo cambia en este sentido. Voy a entrar ahorita a la era medieval, y con la era medieval tenemos, como les comenté, la entrada del budismo Zen en Japón. Este es el gran Buda de Kamakura, que en aquella época era la capital política, y la capital imperial sigue siendo Kioto. Pero la aristocracia también promovió el Zen, y se crearon grandes templos en Kioto, así como en Kamakura. El Zen influyó en todos los aspectos de la cultura japonesa, y se crearon grandes templos. Estos templos son muy diferentes a lo que hemos visto anteriormente. Tienen un tipo de arquitectura que los caracteriza como templos Zen. Ellos igualmente se definen por un eje norte-sur, donde hay un agua al sur. Esto es parte también del Feng Shui. Uno entra, atraviesa este laguito por un puente indicando, es un laguito lleno de flores del loto, indicando la entrada del mundo ordinario al mundo espiritual. Seguidamente está la gran puerta del templo. El tamaño indica el rango de ese templo, la importancia de este templo. Tenemos el salón del Buda, el salón de ceremonias, y arriba tenemos el salón o la residencia del monje principal. Siempre al norte, la cabeza. Siempre al norte, el monje principal o el emperador, como hemos visto en el caso de la ciudad. Alrededor de este eje hay cantidad de templos que llamamos subtemplos, que también son subtemplos y son residencias, ¿no? Se crearon 5 grandes templos en la ciudad de Kioto. Le decían las 5 grandes montañas. Y estos eran centros de poder, prácticamente, donde se invitaban a monjes de Asia y dentro de Japón, a grandes personalidades, samuráis y señores feudales, que pernotaban en estos templos. Estos eran grandes
universidades para la época, y eran centros de poder y de cultura. Aquí se creó la cultura de Kioto en estos centros. El Zen influyó muchísimo y entró muy dentro de la cultura japonesa. Pero la necesidad de invitar a tanta gente a estos centros llevó a la necesidad de crear un tipo de residencia, que es la típica residencia que conocemos hoy en día, el tatami, la típica casa japonesa, ¿no? Este es un estilo que se llama cuarto de estudio o shoin-zukuri, ¿no? Que es un tipo de arquitectura donde hay habitaciones vacías con tatamis que se ubican de forma irregular, ya se rompe un poco con la simetría que teníamos antes. No se subordina la geometría, y ni la geometría ni las axis axiales, ¿no? Y se crean subdivisiones que crean otras subdivisiones, ¿no? Se crean espacios vacíos unos con otros. Y el edificio puede crecer y decrecer acorde a las necesidades. Esto es una típica arquitectura influenciada por el budismo Zen. Un caso muy típico es el templo Ginkakuji, ¿no? Donde se invitan a estas personalidades, se les da una habitación con una ventana donde puedan ellos contemplar un paisaje, un jardín que sea caminable y que invite a la contemplación o a la meditación andante, ¿no? Hay jardines, vamos a decirlo, de tipo escenario, donde se crean un laguito y se crean en miniatura escenarios típicos de Japón para contemplarlos y entrar en meditación. También hay escenarios secos, como el que vamos a ver de esta ventana. O sea, la ventana toma un poder importante ahora en esta arquitectura, ¿no? De contemplación. Todas estas son unidades habitacionales que se integran en una red, como hemos visto antes, ¿no? La red de Indra, todas ellas conectadas entre sí, dependientes de sí para crear la gran estructura. Podemos ver una diferencia aquí, por ejemplo, de la arquitectura como la teníamos antes, en el caso de los templos de la tierra pura, donde tenemos un jardín paraíso al frente, pero ahora la estructura se forma como un conglomerado, como las células del cuerpo que se reproducen entre ellas, ¿no? Se crean espacios de otros espacios, y esos espacios dan origen a otros espacios vacíos, pues. Es el típico templo Zen. Y de cada espacio se ven diferentes vistas del jardín, ¿no? Todo esto se multiplica como las células del cuerpo, ¿no? Creando una trama de relaciones tal cual es un organismo vivo. Este vacío es importante no solo expresarlo dentro de la arquitectura, sino también en los jardines. Tenemos un típico jardín japonés aquí que es completamente vacío. También se expresa en la pintura. Como podemos ver, esto es un tipo de pintura de la época medieval donde hay un bosque cubierto de una cantidad de niebla, ¿eh? Dándote a entender cómo los elementos aparecen y desaparecen detrás de esa nada. Aquí el concepto de nada es importante, porque al igual que tú y como yo, todos venimos a este mundo, aparecemos y desaparecemos. Estamos en ese ciclo, ¿no? De aparecer y desaparecer. Esa nada viene siendo esa dimensión inmaterial, la realidad última, absoluta, donde da origen a todo lo existente. En un jardín típico japonés, este es muy famoso en Kioto, el jardín de Ryoanji, ellos también reflejan océanos, que es un paisaje típico japonés. Japón es un archipiélago, hay que entender. Pero el océano también tiene una significación muy importante. Lo profundo del océano representa el subconsciente humano, ¿no? Y de ahí toda la vida nace del fondo del océano. La vida surgió de los océanos, ¿no? O sea que en el subconsciente está esa última esencia que es el vacío o esa no alma, ¿no? Del que habla el Zen. Todo surge de allí y todo regresa allí. Estos espacios tratan de surgir de otros espacios, y yo dándome una vuelta por Kioto, bueno, analicé estos espacios, el tokonoma, que es este altar dentro de estas residencias que se le daban a los invitados. Está el altar y está como un archivo aquí para poner las enseñanzas de Buda. Muchos monjes eran invitados. Son espacios que salen de esos espacios. Aquí puedes ver también como una ventana, pero es un volumen que sale de otro volumen espacial, ¿no? Aquí hay otro muy interesante, ¿no? Son espacios vacíos que se multiplican y se reproducen unos con otros, ¿no? Aquí está, desde las fachadas, como vemos, como esos volúmenes salen espacios vacíos que se crean, nacen y surgen de unos a otros, como dando a entender vidas nuevas, ¿no? Que surgen
de otros espacios vacíos, ¿no? Eso se ve muy bien en las fachadas y en los techos. Y finalmente, bueno, en la época premoderna, tenemos entonces ahorita que sigue el Zen continúa expandiéndose, y hay un maestro muy interesante que se llama Zen Norikyo. Él era un maestro Zen y era un maestro de té. Y él creó, desarrolló lo que conocemos como la casa de té y el jardín de té. Esta casa de té tiene mucho concepto de wabi sabi, en el que no me voy a meter ahorita, pero es más que todo buscar vivir una vida espiritual fuera de la sociedad, aislado, en la naturaleza, y apreciar la belleza de las cosas inmateriales, materiales, pero que se avejentan, donde se les da el paso del tiempo, cosas naturales. La típica casa de té, esta que está acá, desarrollada por Zen Norikyo, es una típica casa de materiales naturales, que recuerda a la casa de campo, ¿no? Y el jardín de té, el recorrido es un recorrido tipo zig-zag, donde tú al caminar ves diferentes vistas, traspasas una típica puerta, sea cualquier tipo de puertica, y entras a una nueva dimensión y entras a la casa de té. La casa de té, la puerta típica es este cuartico que está acá, que te invita a entrar, pero siempre bajando la cabeza, ¿no? Bajándote el ego en ese sentido, ¿no? Este tipo de casa de té influyó mucho, se hizo muy popular entre los regentes y la corte imperial, e influyó en un nuevo tipo de arquitectura rencial que llamamos Tsukiya Tsukuri. Y es este tipo de arquitectura que se extiende, ya ustedes pueden ver, no hay simetría, no hay ejes axiales, es un tipo de arquitectura que se despliega, ¿no? Que es como, donde el recorrido aquí es lo importante, recorrer a través de diferentes estancias. Aquí tenemos una vista, como se ven, como un zigzag, ¿no? Donde cada habitación te muestra diferentes vistas, ¿no? Este es el de estilo Tsukiya Tsukuri, que es más informal, es mucho más relajante en ese sentido. El shorin que vimos anteriormente era más formal y gustó mucho en la familia imperial y en la gente aristocrática de aquella época, ¿no? Este tipo de habitación, por ejemplo, podemos ver que cada módulo representa un espacio, pero no solamente un espacio, sino también, según el japonés, un espacio y un tiempo. Esto es lo que se conoce en japonés como ma. El concepto de ma, que se indica en cada uno de estos espacios tienen nombre, y al final de ese nombre se le pone ma, que indica un intervalo de tiempo y espacio. Cada espacio expresa ese momento espacial y temporal de una actividad que se crea. Y a través de esa puerta, que llamamos fusuma, se conecta con otro espacio vacío y después con otro espacio vacío, y así se concatenan, ¿no? Cada espacio representa metafóricamente lo temporal de cada una de las existencias humanas, sujeta a un continuo ciclo de muerte y renacimiento. Aquí la puerta entre los dos intervalos alude al paso que se da de una existencia a la otra, y es este vínculo que enlaza una nueva experiencia temporal espacial. Nosotros vivimos en este espacio y tiempo, que es nuestro espacio vital de vida. Al morir, nosotros como que cruzamos esa puerta y acorde a las acciones, causas y condiciones que hemos creado, se crea otro espacio intervalo, ¿no? Como hemos visto en el rosario. ¿Se acuerdan que vimos el rosario budista? Cada pepa está conectada a través de un hilo conductor, ¿no? Entonces, aquí se busca expresar ese ciclo de vida y muerte en la misma arquitectura y a través del vacío, ¿okay? ¿Por qué el vacío? Porque, como dije antes, cada uno de nosotros está vacío. Pero no es que no está vacío de nada, está vacío de esencia intrínseca de un alma. De ese vacío que no se puede explicar. Es un vacío, es el cero, como que dije yo, ¿no? El cero, esencia única del universo, donde todo surge y todo regresa. Como pueden ver, la puerta se expresa no solamente en los jardines, o no solamente en la arquitectura, en muchos aspectos, especialmente en el jardín de té también, ¿no? Donde tú pasas de una estancia a la otra, sea dentro de la arquitectura o fuera de la arquitectura. Entonces, bueno, para concluir, ya estamos a una hora, se destacan 7 lecturas que muestran cómo preceptos e ideas del budismo mahayana se encarnan en la arquitectura japonesa a través de la estética y la dimensión del espacio. La evolución de la arquitectura japonesa llega a un punto de inflexión con la introducción del budismo zen, como hemos visto en el siglo XII,
A partir del medioevo se rechaza un pasado enfocado en el objeto sólido y central que domina el contenido de la edificación. ¿Se acuerdan? El gran Buda dentro del edificio. Y se lo reemplaza por la vacuidad, eliminando lo sustancial, lo que lleva a generar el espacio minimalista japonés. Y finalmente, no solo se valora la vacuidad, sino que se le da movimiento y cambios de dirección al espacio, como hemos visto en esta última expresión arquitectónica del Tsukiya Tsukurini. Sustentándose en conceptos budistas como la impermanencia y el ciclo de la muerte y renacimiento, los cuales reflejan por medio de la arquitectura el fluir de lo que somos como entes encadenados a una concatenación secuencial de espacio y tiempo. ¿Okay? Bueno, más o menos, lamento mucho que esté franja negra allí, pero bueno, ahí andamos.